Bueno, vamos a seguir con el módulo de análisis de estudios del módulo ejecutivo del SW. Para eso abrimos el módulo ejecutivo como lo hacemos habitualmente y cuando tenemos el menú principal del módulo ejecutivo, nosotros lo que hacemos es ir hacia donde están los estudios, hacemos un clic y vamos a ver si seguimos con el análisis de rodeo, con lo cual hacemos un clic en analizar rodeo y tenemos nuevamente la pantalla del análisis de rodeo tal cual lo habíamos visto en el video anterior. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a ir sobre la pestaña de reproducción y vamos a hacer el análisis de esa pestaña para ver un poco la manera en que SW pretende dar información para el estudio, análisis y posterior toma de decisiones con respecto a lo que la reproducción se refiere. Posteriormente vamos a ir viendo las otras carpetas, las otras pestañas, de manera de que podamos tener una idea acabada de qué situación se encuentra el rodeo en cuestión. Lo que hacemos es buscar en cualquiera de los establecimientos, ese a modo de ejemplo, inclusive por ahí los datos no son bases tocadas, con lo cual esto es interesante tenerlo siempre en cuenta, con lo cual los números que ven ustedes a los efectos de que ustedes vean la metodología de interpretación y no el número en sí. Pero básicamente lo que hacemos es ir de esta manera. Entonces nosotros lo que hacemos es cliquear sobre la pestaña de reproducción, hacemos un clic como para verla completa. Y aquí es importante tener en cuenta que tenemos una sábana de números y ítems que nos van a dar la posibilidad de trabajar sobre la parte de reproducción. Y si nosotros seguimos el puntero, vemos que tenemos una parte gráfica que la vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo lo anterior y la posibilidad de imprimir esta sección. Entonces nosotros para el establecimiento en cuestión decimos que tenemos vacas con problemas al parto, sobre 109 partos de las vacas que hoy están activas, 19 tuvieron problemas al parto, lo cual representa un 17.4%. ¿Qué significa vaca con problemas al parto? Vaca con problemas al parto significa toda aquella vaca que hubo que asistirlo o que el ternero nació muerto. Una vaca con parto normal es aquella que tiene su cría sin la asistencia de nadie y su ternero nace vivo. Entonces acá lo primero que podemos hacer es ver que las vacas de un parto, de las 19 fueron 2, que es un 10.5%, y en realidad tuvieron más problemas al parto las vacas de 2 o más parto, que en este caso son 17, que representan el 89.5%. Ahora bien, a los tactos, ¿cuántas vacas tuvieron problemas de puerperio? Vale decir metritis o ciertos niveles de endometritis. 6 vacas. Una de primer parto, que representa el 16.7%, y 5 vacas de 2 o más parto, que representan el 83%. Para estas 109 vacas que hoy están activas, 11, como habíamos visto anteriormente en el estado de situación del SW, abortaron y representan el 10.1%. Abortaron en esta lactancia, ¿no? en la que hoy están como vacas activas. Ahora bien, con menos de 45 días no tenemos ninguna. En el caso que nosotros hagamos ecografía temprano, acá podemos tener una cantidad que puede ser importante o no. Cada uno tendrá su experiencia en cuanto a las pérdidas embrionarias que pueden sucederse. Pero básicamente aquí hay una guía también como para seguirlo. Entre 46 y 120 días, 6 vacas, siempre todos los números subrayados, si uno hace doble clic puede entrar a ver cuál es la vaca y a partir de ahí entrar a la ficha, ¿no? No es objeto de este análisis eso, por eso no entramos. O sea, el 54% de las vacas tuvieron su aborto entre los 46 y 120 días, 54.5. Aquí aparece una columna muy interesante que es el acumulado. El acumulado para cada uno de los sectores. Por ejemplo, no tenemos nada en menos de 45 días, tenemos el 54.5% en las de 46 a 120 días y ahora de 121 a 180 días tenemos 3, que es un 27.3%, pero rápidamente podemos ver que hasta los 6 meses tenemos el 81.8% de los abortos. Y 2 abortos grandes con más de 180 días que representan el 18.2%, que a su vez suman el 100%. Ahora bien,
De las 109 vacas, 54 están vacías. Esas 54 vacas vacías representan el 54% de las vacas. Ese 54% de las vacas está discriminado de la siguiente manera. 22 vacas tienen menos de 100 días de parida, que representan el 40.7%. De ellas, sin servicios hay 20, que representan el 90.9%, y con servicio hay 2, que representan el 9.1%. Ahora, entre 101 y 150 días tenemos 6 vacas que representan el 11%, que si nosotros miramos este 11% más este 40.7, llevamos un acumulado. Fíjense, la columna de acumulado siempre es muy importante porque da una idea rápida de dónde estamos parados para cada uno de los índices en función a cómo se van acumulando, cómo nosotros lo tenemos dividido. Representan el 51.8%. El 100% de estas vacas dijimos que estaban con servicio. Ahora bien, entre 151 y 200 días tenemos 7 vacas. Estas 7 vacas representan el 13% de las vacas vacías y si nosotros lo acumulamos el 64.8%. O sea, vale decir que hasta los 200 días de paridas, nuestras vacas vacías representan casi el 65%. Con lo cual tenemos un 35% prácticamente de vacas, que son estas 19, que están vacías con más de 200 días. Todas están con servicio, pero no sabemos exactamente cuántas están preñadas o no. Ahora bien, de las vacas que nosotros tenemos preñadas, que son 46, en primer servicio se preñó el 23.9%, son 11 vacas. En segundo o tercer servicio, el 24 vacas, que representan el 52%, 52.2%. Y con más de 3 servicios, 11 vacas que representan el 23.9%. Fíjense que para este caso prácticamente significa lo mismo el porcentaje, la tasa de concepción, a primer servicio que en las repetidoras. O sea, obviamente habrá que revisar qué es lo que hace que esto sea de esta manera. Ahora vamos vamos a pasar por el análisis de algunos indicadores que nos dan alguna idea, de dónde estamos parados con el rodeo. Si nosotros en este establecimiento tenemos un periodo de espera voluntario de 45 días, nosotros tenemos de que 77 días es el intervalo parto primer servicio, de los cuales 28 vacas, que significan el 35%, tuvieron su primer servicio antes de los 66 días. O sea, entre 45 más 21 son 66 dentro del primer ciclo, post periodo de espera voluntario. En el segundo ciclo, post periodo de espera voluntario, 30 vacas tuvieron servicio que representan el 37.5%. O sea, vale decir que en los 2 primeros ciclos nosotros tenemos servicio de 72.5 vacas. En el tercer ciclo, 87 a 108, tenemos 15 vacas más que representan el 18.8%. Vale decir que nosotros, hasta el tercer ciclo post periodo de espera voluntaria, tenemos inseminada el 91.3% de las vacas y con más de 108 días, 7 que representan el 8.8%, que acumulados son el 100. Ahora bien, el intervalo parto-concepción, ¿cómo fue? El intervalo parto-concepción para las vacas que están preñadas promedian 155 días, de los cuales el 32.6% de las vacas, que son 15, se preñaron ante los 100 días, representan el 32.6%. Acá tenemos un primer objetivo interesante para ponernos en cada sistema o en cada establecimiento. Cada uno tendrá el suyo, pero ¿cuántas vacas tenemos preñadas antes de los 100 días? Este es un dato interesante. Después, entre los 101 y 150, que para mí es muy interesante los 150 días, tenemos 16 vacas más, que son 34.8%, lo que acumulado significan 67.4%. 67.4%. Entre 151 y 200 días tenemos 5 vacas más, que representan el 10.9% y acumulado el 78.3%, y con más de 200 días tenemos 10 vacas, que representan el 21.7%, que acumulado completan el 100%. Ahora bien, ¿qué diferencia tuvimos entre intervalo parto-concepción e intervalo parto-primer servicio? 79 días.
casi 4 ciclos. El intervalo parto-parto actual lo tenemos de la siguiente manera. Lo tenemos en 15 meses, de los cuales 28 vacas, que son el 34.1%, tienen intervalo parto-concepción menor de 12 meses. Entre 12 y 13 meses, 14 vacas más, que representan el 17.1%, que acumulado significa la mitad del rodeo, 51.2%, se preñaron hasta ahí, hasta los 13 meses. Entre los 14 y 16 meses tenemos 22 vacas más, que representan el 26.8%, que acumulado es un 78%, y con más de 16 meses tenemos 18 vacas, que representan un 22%, y que completan el 100% acumulado. Ahora bien, ¿cómo fue la edad al primer parto? Lo tenemos como promedio en 28, y acá es interesante ver cómo se manejan los promedios, ¿no? 28 meses es el promedio en el cual nosotros tenemos la edad del primer parto de nuestras vacas. Pero bien, 10 vacas, que representan el 37%, fueron menos de 24 meses. No hubo ninguna vaca entre 24 y 26, por lo cual el acumulado sigue en 37. Entre 27 y 29 meses tenemos 5 vacas, que representan el 18.5%, y acumulado nos lleva al 55.5%. Entre 30 y 36 tenemos 7 vaquillonas que tuvieron su parto en ese periodo, que representan un 25.9% de las vacas, acumulado un 81.4%. Fíjense, entre 37 y 40 tenemos 3, que representan un 11.1% y nos llevan al 92.5%, y todavía tenemos 2 más, que representan un 7.4% y nos lleva prácticamente al 100%, con más de 40 meses. Este es un punto muy interesante a tener en cuenta. Los servicios por vaca preñada fueron 2,6. O sea, fíjense ustedes que para preñar una vaca necesitaron 2,6 servicios, y tuvieron una diferencia entre intervalo parto primer servicio e intervalo parto concepción de casi 4 ciclos, con lo cual hubo 1.4 ciclos por ciento donde no se hizo nada. Aquí no tenemos en este caso ningún servicio por evaluar todavía, con lo cual estos números, obviamente una base acomodada para esto, ¿no? Pero con lo cual estos números son reales para esta simulación, para este modelo. El índice de gestación en las vacas fue de 2,6, como lo dijimos anteriormente, la cantidad de servicios que usamos por vacas preñadas. El índice de gestación toma los números del servicio dividido la cantidad de vacas preñadas, de las vacas preñadas, los números de servicios de las vacas preñadas, mientras que el índice de inseminación toma todos los servicios dados dividido las vacas preñadas, por eso siempre que es mucho más alto. Nosotros dijimos que vamos a ir viendo junto la parte gráfica. Bien, si nosotros hacemos un clic en gráfico, lo único que va a hacer es todos estos números ponernos alguna luz gráfica para aquellos que tengan más memoria visual o les guste ver las cosas más en forma gráfica. Entonces nosotros hacemos un clic en gráfico y nos encontramos con que el primer gráfico corresponde a las vacas vacías, que con menos de 100 días, nosotros habíamos dicho que teníamos el 54% de vacas vacías, y nosotros tenemos que con menos de 100 días tenemos el 40%. Lo habíamos visto todo esto, de la misma manera que lo estamos viendo acá. Entre 101 y 150 tenemos el 13%, tenemos casi el 15% entre 151 y 200, y tenemos el 36% prácticamente por encima de los 200 días. O sea, es una manera rápida de ver cómo están nuestras vacas vacías hoy. O sea, obviamente no quisiéramos que esto esté acá. A lo sumo esto podría estar corrido acá, esto en el lugar que está, y esto más bajo todavía puesto acá. Eso sería lo que uno tuviera como objetivo. Ahora el intervalo parto primer servicio. Vamos a ver cómo fue. Fíjense que el intervalo parto primer servicio, tal cual lo habíamos visto, tenemos una cantidad importante de servicios dados, que son realmente la gran mayoría. Fíjense que es el 35% más el 37%, más el 19% antes del tercer ciclo, digamos, hasta el tercer ciclo post periodo de espera voluntario, y unos poquitos servicios posteriores, en cualquiera de los ciclos que caigan posteriores al tercer ciclo post periodo de espera voluntario. Ahora bien, esta es la foto, digamos, de cómo fueron los primeros servicios. Ahora bien, ¿cómo se preñaron las vacas? ¿Cómo fue el intervalo parto-concepción? Y aquí es donde
es interesante ver. Nosotros tenemos una cantidad importante de vacas, es el 32% más el 34%, estamos en el 65% de vacas. Uno quisiera siempre por lo menos unos 5 puntitos más, como hablábamos en videos anteriores, de vacas preñadas antes de los 150 días. Pero fíjense ustedes que después entre 151 y 200 hay una cierta relajación. O sea, son muy pocas las vacas que quedan preñadas en este periodo, por lo menos para este estudio. Y después tenemos una buena cantidad de vacas preñadas que quedan con más de 200 días, que son las responsables de ese intervalo entre parto de sus 16 meses, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el corrimiento hacia la derecha nos genera bastantes problemas para adelante. Ahora bien, veamos entonces el intervalo parto-parto, como dijimos. Fíjense, tenemos antes los 12 meses un 34%, después tenemos entre 12 y 13 meses un 17%, después tenemos un 26% entre 14 y 16, y con más de 16 meses tenemos, fíjense, un 22% prácticamente. Y esto es lo que nos complica muchas veces el análisis del rodeo. La edad del primer parto de las vaquillonas lo habíamos visto, fíjense, una buena cantidad antes de los 24 meses. Este modelo está puesto así porque es un establecimiento que ahora empezó a hacer sus animales desde hace un tiempo a hacer la recría en forma encerrada, pero fíjense el resabio todavía de las recrías desprolijas, cómo influyen en que nosotros tengamos muchos animales que debieran estar paridos y dando leche todavía dando vuelta por los potreros. Esto sería entonces la parte gráfica. Ahora bien, nosotros con esto podemos darnos, todo el camino y las posibilidades de ver un poco cómo tenemos la reproducción en lo que respecta a vacas preñadas, en lo que respecta a vacas vacías, cómo fue evolucionando. Ahora vamos a ir viendo seguidamente las otras pestañas que nos van a ir dando una idea final, digamos, de dónde estamos parados en el rodeo que estamos estudiando.